tiempo, pues emitía a la gente, porque era así. Un segundo. Ahí estás. Bien, ahí estamos grabando. Bueno, vamos a comenzar con la unidad número 5, ¿sí? Yo intento verlos a la mayoría de ustedes, no sé si vamos a lograr hacer muchas preguntas, pero recuerden que tienen el chat de la página, ¿sí? Yo estoy casi todo el tiempo conectada, trato de contestarles a todos lo más rápido posible. Hasta hoy tienen los que enviaron el trabajo práctico corregidos en su totalidad. Recuerden que hasta el viernes tenemos tiempo para enviar el trabajo práctico, ¿sí? No hay problema con la fecha, los pueden mandar después, lo importante es que lo envíen. ¿Escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces con la unidad número 5, ¿sí? Que nos va a permitir tener un pantallazo general de las 6 unidades que tienen que ustedes estudiar para el parcial, ¿sí? La unidad número 5 vamos a dividirla en dos, ¿sí? Una parte que tiene estrictamente que ver con la posibilidad del acceso judicial y otra que tiene que ver con situaciones que nos permiten evitar la judiciabilidad de los temas, ¿sí? El primer punto que integraba el trabajo práctico número 3 tiene que ver con la mediación prejudicial obligatoria, ¿sí? Esta es una instancia que se ha impuesto en la provincia de Buenos Aires como previa para el inicio de ciertas causas de origen civil y comercial. Está exceptuado la materia laboral, está exceptuado la materia de familia. Hay muchas discusiones al respecto de si tienen que incorporarla o no. Por el momento no hay posibilidad de que la mediación prejudicial obligatoria siga estos dos objetos, ni materia de familia ni materia laboral, ¿sí? En el caso de civil y comercial tenemos enumerados taxativamente por resolución cuáles son los objetos mediables, ¿sí? Un tema que les va a interesar suele ser pregunta de parcial, aquellas excepciones, ¿sí? Aquellos objetos que no son mediables, sobre todo que tienen que ver con el carácter de la causa o con las partes que intervienen en la mediación, ¿sí? La mediación es una instancia prejudicial. No hay intervención del órgano jurisdiccional más que para el sorteo de juzgado, ¿sí? La mediación se solicita en la oficina de receptoría. La oficina de receptoría recibe la planilla para la mediación es exactamente la misma que para el inicio de causa, con la única diferencia que se va a tildar en la planilla la opción sorteo de mediador, ¿sí? En la práctica puede iniciarse con la demanda conjuntamente, va a ir al juzgado, se va a reservar la demanda, a realizar el sorteo de mediador, o puede iniciarse solamente con la planilla y los DNI de los requirentes, ¿sí? La receptoría va a recibir la planilla y va a proceder al sorteo de mediador, que ustedes lo van a retirar al día siguiente. En esta etapa, que era pregunta del trabajo práctico, para los que aún no lo enviaron les va a servir, no hay intervención del juez más que para su sorteo, ¿sí? La Receptoría General de Expedientes tiene como función recibir la planilla de inicio, recibir las demandas y proceder al sorteo, tanto del juzgado como del mediador, ¿sí? El mediador es un abogado de la matrícula que ha realizado el curso de mediador, lo ha aprobado y está inscripto en ese registro para su sorteo, ¿sí? Una vez que nosotros al día siguiente que presentamos la planilla retiramos los datos del mediador, nos tenemos que comunicar con él. El mediador es un tercero imparcial que no va a tener conocimiento de la causa. Él puede prever alguna reunión anterior con la parte requirente, pero va a ser totalmente imparcial, con lo cual suele ocurrir que el mediador no tenga experiencia con relación al objeto que va a mediar, porque su función no es determinar quién tiene razón, ¿sí? Su función simplemente va a ser intentar acercar a las partes para evitar que se prosiga con la instancia judicial, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. El juez no va a tener intervención. La única intervención del juez va a ser si las partes llegan a un acuerdo y deciden solicitar la homologación de ese acuerdo ante el juez. Esto puede ocurrir cuando el acuerdo sea sujeto a plazo o a condiciones y necesiten la intervención judicial, o en el caso de que no lleguen a un acuerdo. Disculpe, profesora. Sí. ¿Alguien dijo profesora? Yo,
No, estamos tratando de... Usted tiene la opción de deshabilitar los micrófonos de los demás, porque se escuchan los demás audios. En Se general le tienen, entrecorta a usted. en general tienen todos Usted tiene esa deshabilitados. opción de deshabilitar. Bueno. Tienen todos deshabilitados por lo que veo yo acá. No veo a nadie que tenga el micrófono habilitado. Sabemos Pasa que se escucha muy mal la clase, profesora, se corta continuamente. No podemos seguir el hilo de la clase hasta ahora. Sí, sabemos Se que cortó continuamente. estos sistemas son complicados. Yo no tengo ningún micrófono habilitado y en el ambiente no hay ruido tampoco. Si alguno lo tiene habilitado y lo deshabilita, no, pero veo todos deshabilitados, ¿eh? ¿Me escuchan un poco mejor? Probamos, a ver si todos desactivamos el audio o probemos a ver si tenemos mejor conexión. Porque a vos te escucho todo cortado hasta perfecto. ahora. Probemos de nuevo. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan un poquito mejor? ¿Se escucha ahí, chicos? ¿Seguimos? Vamos. Bien. Bueno, entonces, sorteo de mediación. Instancia de mediación se lleva adelante la audiencia, ¿sí? Nosotros vamos a ver cuestiones básicas relacionadas con esto, no vamos a introducirnos en el proceso. Si en la audiencia no se llega a un acuerdo, interviene el juez como una demanda normal. Nada de lo que pase en la audiencia de mediación va a ser introducido en el juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un convenio de confidencialidad que las partes firman al iniciar la mediación. ¿Sí? Bien. Eso en cuanto a la mediación prejudicial obligatoria. Dudas que nos pueden surgir. Las partes que no están obligadas a mediar por la calidad, por ejemplo, del Estado, ¿sí?, omiten la instancia de mediación y las demandas iniciadas contra el Estado directamente tramitan ante el proceso judicial, no tienen la instancia de mediación prejudicial obligatoria, ¿sí? Los procesos de amparo ante la urgencia de su resolución tampoco tramitan la mediación prejudicial obligatoria, ni antes ni después. Una particularidad que tenemos es en el caso de que se inicie una medida cautelar como autónoma o integrante de una demanda, y esa medida cautelar se va a tramitar por separado, el juez la va a dictar, independientemente del proceso de mediación o independientemente de que en el plazo que indica el código se inicie la demanda y esa demanda vaya a mediar, ¿sí? Bien. Después tenemos otros tipos de procesos previos a la instancia judicial. ¿Qué van a hacer? La posibilidad de recurrir a el colegio de abogados ante el tribunal arbitral. En este caso es totalmente voluntario, las partes deciden someterse al tribunal arbitral, el tribunal arbitral va a tener un costo que va a ser abonado por las partes, independientemente del proceso judicial. Ese proceso que se inicia ante el colegio de abogados va a tener una sentencia finalmente, esa sentencia tiene carácter de laudo arbitral, y para el caso de que las partes no lo cumplan, va a poder solicitarse su ejecutoriedad judicialmente. Y recién ahí tendríamos la posibilidad de recurrir a la justicia, ¿sí? Las dos leyes que nos quedan, que tienen que ver con la conciliación laboral o la ley de defensa del consumidor, ambos son opcionales, voluntarias, ¿sí? Ambas, si bien quien lo inicia puede o no solicitar la intervención de este órgano administrativo, que ahora vamos a ver en cada caso cuál es, quien es citado tiene la obligación de concurrir. Entonces, la mediación prejudicial obligatoria, ¿sí? Tanto requirente como requerido tienen la obligación de realizar esa instancia, ¿sí?
En el caso del proceso arbitral es opcional para ambas partes. ¿Sí? Valentín, ¿se escucha? Habilitame el micrófono, habilita tu micrófono y decime si se escucha. O alguno. Sí, sí, se escucha. El tema es que habría que desactivar la cámara para que para que no sea tan pesado la conexión. Bueno, y también le quiero avisar que en el grupo del chat que tenemos, usted tiene que permitir el ingreso de los demás que están tratando de ingresar al chat. Y los demás que tengan la cámara, desactívenlo, así la conexión sea un poquito más liviano y sea mejor el audio. Admitidos están todos, son 52. No sé si me escucharon. Bueno, ahí está desactivado. ¿Seguimos? Entonces, les pido, por favor, que desactiven la cámara para que no sea tan pesado y podamos seguir. Somos muchos. Bien. Entonces, volvemos. El procedimiento, entonces, de mediación prejudicial es obligatorio, tanto para requirente como para requerido. No hay posibilidad de opción. Proceso arbitral es voluntario para ambas partes. Ambas partes tienen que estar de acuerdo en someterse al proceso arbitral. ¿Sí? En el caso de la Ley de Defensa del Consumidor, que ustedes tienen integrante en la unidad número 5, y de la conciliación laboral, es voluntaria para el requirente, voluntaria para quien decide someterse, y es obligatoria para el requerido, ¿sí? Que va a tener otro nombre, ahora vamos a ver cómo se llama en cada caso. Ley de Defensa del Consumidor me marca dos instancias. Una instancia administrativa que tramita ante la Oficina de Defensa del Consumidor. Las oficinas de defensa del consumidor son organismos de competencia de las municipalidades. Cada municipalidad tiene su organismo de defensa del consumidor. Lo tenemos en Mar del Plata. Esta es una instancia administrativa voluntaria que no obsta a que el denunciante, como se llama en este caso a la parte, haga su trámite judicial. ¿Para qué utilizamos la Oficina de Defensa del Consumidor? Para dos cuestiones fundamentales. Una cuestión fundamental es la posibilidad de resolver el conflicto mucho más rápido que en la instancia judicial. ¿Sí? A nosotros lo que nos interesa es el proceso. La instancia administrativa de defensa del consumidor nos permitiría resolver un conflicto de defensa del consumidor de la ley mucho más rápido de lo que sería judicializar el problema. ¿Sí? Si lo judicializamos, seguramente la materia va a ser mediable. ¿Sí? Entonces tenemos que anticiparnos que vamos a tener una instancia administrativa, una instancia prejudicial, y finalmente, si no logramos nuestro objetivo, una instancia judicial. ¿Sí? ¿Qué facultades tiene la Oficina de Defensa del Consumidor? La Oficina de Defensa del Consumidor realiza una audiencia, o tantas audiencias sean necesarias para resolver el conflicto. La concurrencia a la audiencia para el denunciado es obligatoria. El denunciado tiene que concurrir obligatoriamente a la audiencia. Si no concurre, lo van a multar. Esa multa va a ser un obstáculo para realizar cualquier trámite administrativo que esa persona quiera realizar ante el municipio. No va a ir en beneficio del denunciante. ¿Sí? Si no se llegara a un acuerdo en esa audiencia de defensa del consumidor, que es una audiencia conciliatoria, esa causa, esa denuncia, va a tener una sugerencia de la oficina, de la dirección, y esa sugerencia se va a elevar a los juzgados de faltas. Hay un juzgado de faltas, el juzgado número 6, que tiene competencia exclusiva en las denuncias de defensa del consumidor, y es quien en definitiva, con la imputación que realiza la oficina, va a dictar una resolución, una sentencia, condenando o no al denunciado. Si lo condena, va a fijar una multa. Esa multa se va a aplicar en beneficio del municipio, pero esa sentencia va a ser un antecedente muy valioso para el inicio de una causa judicial, que les reitero, no va a evitar que se inicie la mediación prejudicial obligatoria, que tengamos que transitar por la mediación prejudicial obligatoria. ¿Sí?
La mediación prejudicial obligatoria también es de concurrencia obligatoria y también se fijan multas que en la actualidad en la práctica no se están aplicando, ¿sí? Bien. Volvemos entonces. La instancia ante la Oficina de Defensa del Consumidor no es obligatoria, ¿sí? Es opcional. Podemos hacerlo en simultáneo con el inicio de la causa judicial o podemos esperar a tener la resolución tanto de la dirección de la Oficina de Defensa del Consumidor como del Juzgado de Faltas para tener un antecedente que nos permita seguir adelante con el juicio, ¿sí? En el caso de incumplimiento y demás, hay que iniciar la acción judicial, ¿sí? Porque todas las sanciones que prevé la oficina son en beneficio del municipio. No hay ninguna sanción en beneficio del denunciante, ¿sí? Esta oficina lo que me posibilita es que el denunciante cumpla y de esta manera lograr una resolución favorable para el denunciante, ¿sí? Algo que nos interesa mucho a los abogados, no hay fijación de honorarios directos en la Oficina de Defensa del Consumidor, ¿sí? Eventualmente, si no conviniéramos honorarios con nuestro cliente, ya sea denunciado o denunciante, o con la contraria, si aceptara su responsabilidad, tendríamos que realizar alguna petición de fijación de honorarios extrajudiciales, ¿sí? ¿Qué honorarios vamos a ver en la segunda parte de la materia? Finalmente, si no se llegara a un acuerdo, o inclusive sin pasar por esta instancia prejudicial, que no tiene que ver con el órgano jurisdiccional, sino con una instancia administrativa, se inicia la causa judicial pasando por la mediación prejudicial obligatoria. ¿Qué particularidad tiene la Ley de Defensa del Consumidor? Dos cuestiones fundamentales. Una, que nos vamos a anticipar a la segunda parte de la materia, que es, le da al denunciante algo que se llama beneficio de gratuidad, instituido por la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Expresamente fija que al iniciar la instancia judicial, el denunciante, que se va a convertir en parte actora, va a tener beneficio de gratuidad. Esto es, no va a pagar ni tasa de justicia, ni contribución sobre tasa de justicia, ni va a tener costos, por ejemplo, para el diligenciamiento de oficios, ¿sí? Esto en cuanto a lo procesal que a nosotros nos compete. Y otra cuestión que sí tiene que ver con la primera parte de la materia es el tema de la competencia territorial en la Ley de Defensa del Consumidor. Antes de la Ley de Defensa del Consumidor, las grandes empresas fijaban, por supuesto en contratos formularios que las partes no tenían en cuenta y que firmaban sin ninguna objeción, que cualquier controversia derivada del contrato se iba a dirimir generalmente en el lugar donde tenían asiento estas empresas, que en muchos casos el lugar tenía que ver o con la capital federal, o incluso, por ejemplo, empresas de producción de electrodomésticos en el sur, ¿sí? Y de esta manera perjudicaban claramente a las partes. ¿Por qué? Porque el actor que había comprado una cafetera tenía que ir a hacer un reclamo judicial porque la cafetera no le funcionaba en Tierra del Fuego. ¿Cómo soluciona la ley esto? Ustedes deben haber estudiado, y algunos me han planteado inquietudes al respecto, que el código dice que la competencia es improrrogable. Yo no puedo decidir a dónde inicio un juicio. Tengo que seguir las reglas de competencia. Pero esa competencia improrrogable merece una excepción, y esa excepción es la competencia patrimonial con relación al territorio. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero está perfectamente avalado por el Código Procesal. Sí, las partes podrían expresamente prorrogar la competencia territorial en una causa de defensa del consumidor, en un contrato de consumo. Pero esa posibilidad que me da el código se encuentra limitada por la propia Ley de Defensa del Consumidor, cuando dice que el consumidor va a poder elegir, él va a poder elegir sin objeción de la empresa a dónde va a iniciar la denuncia o el reclamo. Y le da la posibilidad de hacerlo en el lugar donde compró el producto o en el lugar de su residencia. Supongamos que alguien viene de visita a Mar del Plata, compra un televisor en Garbarino, se lleva el televisor a Buenos Aires, el televisor no funciona. Si quisiera realizar un reclamo, perfectamente podría realizarlo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin necesidad de
que lo acepte Garbarino, ¿sí? La Ley de Defensa del Consumidor le da esta prórroga de competencia sin la necesidad de que sea consensuada por la contraria, y prohíbe expresamente a la empresa que determine que la competencia va a ser en el lugar de su domicilio. ¿Sí? Fíjense que la unidad habla de cuestiones que tienen que ver con el proceso en estas materias, en estas leyes. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la conciliación laboral. ¿Sí? La conciliación laboral va a tramitar en un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Trabajo. En la ciudad de Mar del Plata, quien se encarga de esas cuestiones es la Subsecretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, que está en Lourdes de España. En ese caso también hay un beneficio de gratuidad para el trabajador. El trabajador puede requerir o bien la asistencia de un abogado del ministerio, puede concurrir con la asistencia de un abogado particular, o simplemente, si ha terminado el intercambio epistolar y no se ha llegado a un arreglo, a una conciliación, se le puede sortear un abogado de la matrícula. Ustedes en su apunte tienen que en Mar del Plata el Colegio de Abogados se ha adherido al sistema JUTRA. Cualquier abogado de la matrícula dentro del Departamento Judicial de Mar del Plata puede adherirse, y le van a sortear causas del Ministerio de Trabajo que hayan terminado la etapa de intercambio telegráfico y que no hayan llegado a un acuerdo. ¿Sí? Ese abogado bien va a poder optar por solicitar una audiencia de conciliación ante el Ministerio, o bien por iniciar la acción judicial directamente. Tanto la Ley de Defensa del Consumidor como la Ley de Mediación Laboral no son obligatorias, son opcionales para intentar agilizar el proceso de resolución del conflicto. No son previas, como la mediación prejudicial obligatoria, ¿sí? Y a diferencia de lo que es el proceso ante el tribunal arbitral, las partes, si bien se someten voluntariamente al arbitrio de estos órganos administrativos, la contraria, la citada, está obligada a concurrir. Y si no concluye, no es una presunción en su contra, sino que se le va a aplicar una multa, tanto en defensa del consumidor como en el Ministerio de Trabajo. Multa que nunca es en favor del denunciante, nunca es en favor del trabajador que requiere la asistencia del Ministerio de Trabajo, sino que esa multa se realiza en beneficio del órgano administrativo, ¿sí? Y va a ser ejecutable para el denunciado o para el empleador. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tenemos alumnos que nos dicen por chat que no pueden ingresar. Yo les permití a todos, ¿eh? Ok, porque... Sí, escucho. Listo, listo, listo. ¿Pudieron? Ya vi. Sí, ya está. Bien. Yo a medida que veo que alguien se va incorporando, lo voy agregando. ¿Se escucha un poco mejor ahora? Sí, se escucha un poco mejor, sí. Se corta menos. Bien. Sí, sabemos que esta plataforma no es buena, pero es el medio que hoy tenemos para intentar comunicarnos. Bien, entonces. Perfecto. Seguimos entonces. Repasando. ¿Qué va a ocurrir si no llegan a una resolución favorable en estos dos órganos administrativos? Defensa del Consumidor, Ministerio de Trabajo. Puede seguir la instancia judicial. En el caso de Defensa del Consumidor, pasando previamente por la mediación prejudicial obligatoria, y en el caso de la conciliación laboral frustrada, directamente ante los tribunales de trabajo. ¿Sí? Las cuestiones que a nosotros nos interesan procesales es determinar en qué casos sí o sí tenemos que concurrir a una instancia previa a llegar al órgano jurisdiccional y en qué casos no. Y en qué supuestos tenemos normas particulares relacionadas con el proceso. Tanto en la Ley de Defensa del Consumidor como en el caso de las conciliaciones laborales, la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley 24240 de Defensa del Consumidor prevén para el justiciable, denunciante, trabajador, el beneficio de gratuidad. Proceso totalmente diferente al beneficio de gratuidad que prevé el Código, ¿sí? Que requiere ciertos
cierto cumplimiento de instancias como la declaración de testigos, la acreditación de la falta de fondos. En el caso de la Ley de Defensa del Consumidor y en el caso de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley 11.653, en ambos casos prevén el beneficio de gratuidad para el trabajador en cuanto al proceso se refiere. En cuanto a competencia, que es algo que estamos estudiando en esta primera parte de la materia, Ley de Defensa del Consumidor le da la posibilidad entonces al denunciante, siempre en cuanto a prórroga de competencia territorial y sin necesidad del consentimiento de la otra parte, como podría ser en el caso de la prórroga de competencia tácita, que la otra parte me consienta, que inicie la acción judicial o el reclamo en la Oficina de Defensa del Consumidor correspondiente a su domicilio o en el lugar donde hubiera adquirido el producto si no coincidiera, ¿sí? Si hubiera una cláusula, que perfectamente podría estar, que previera que se va a realizar el juicio que debiera tramitar o que se prorroga la competencia territorial en el domicilio de la empresa, esa cláusula es nula, de nulidad absoluta, salvo que el consumidor estuviera viviendo en el mismo lugar donde se encuentra la empresa, ¿sí? En ese caso, no sería nula la cláusula, sino que se aplicaría el beneficio al consumidor de elección. En el caso de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Procedimiento Laboral determina que el trabajador puede iniciar el juicio donde hubiera celebrado el contrato, donde cumpliera tareas o en su domicilio particular, ¿sí? Ampliamos una situación distinta, que es donde hubiera cumplido la actividad laboral. Supongamos que el contrato se celebró en la ciudad de Buenos Aires, que el trabajador cumple su actividad en Mar del Plata, ¿sí? Y que en realidad su domicilio... Ahí volvió. Se cortó, chicos. Ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Volvimos. Bueno, Sí. entonces, vuelvo porque no sé dónde se cortó la clase con el tema del trabajador. El trabajador va a poder elegir entonces iniciar la acción judicial en su domicilio particular, en el lugar donde cumplió tareas, o en el lugar donde celebró el contrato de trabajo, siempre beneficiando a la parte débil de la relación. En todas las demás causas, la competencia entonces, de acuerdo al artículo 1 del Código Procesal, es improrrogable, con la excepción de la prórroga de la competencia en cuestiones patrimoniales y la competencia territorial. ¿A qué se refiere esto, chicos? Supongamos que tenemos un juicio relacionado con un proceso sucesorio, ¿sí? Donde se ventilan cuestiones patrimoniales. ¿Quién se va a quedar con los bienes de la persona fallecida? Podemos optar por iniciar el proceso sucesorio, si hay consentimiento de las partes, en el domicilio donde se encuentran los bienes, o en el domicilio donde se encuentren la totalidad de los herederos. Pero no podría iniciar el proceso civil y comercial, no podría iniciarlo en un juicio laboral, ante un juez de competencia laboral, ¿sí? Porque la competencia que se puede prorrogar es la territorial, pero no la materia. Yo no puedo iniciar un juicio laboral ante un juez civil y comercial. No puedo iniciar un juicio civil y comercial ante un juez de familia, ¿sí? Eso es lo importante que ustedes tengan claro. ¿Por qué les hago esta observación? Porque atento a esta modalidad de dictado de clases que nosotros tenemos, y como va a ser seguramente el examen, es probable que las preguntas no sean conceptuales, que no les preguntemos concepto de prórroga de la competencia, sino que le demos un ejemplo y ustedes tengan que afirmar o negar si se puede o no prorrogar en ese supuesto particular. Por eso es importante que ustedes entiendan claramente el concepto, más allá de transmitirlo de manera técnica o de copiar lo que dice el código, ¿sí? Por eso es importante que utilicen todos los medios posibles, el chat de la página virtual, las clases, para hacer las preguntas que consideren necesarias de lo que ustedes no entiendan, ¿sí? No sobre conceptos. Si bien es muy importante el concepto, tenemos que comprenderlo. Y en los trabajos prácticos, nosotros les hacemos las observaciones del caso cuando no están comprendiendo las consignas, ¿sí? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren habilitar los micrófonos para hacer alguna pregunta? Vamos a intentar ir mejorando a medida que podamos las clases con el sistema, con la página de la facultad que nos va a
A ver, sí, yo. ¿Quién dijo yo? Mónica Leguizamón. No Mónica. entendí bien el audio. Acaba de decir que el examen va a ser múltiple choice porque se escucha medio entrecortado. No le entendí bien lo que dijo. No, por ahora no tenemos la temática del examen, no está definido. Lo que sí probablemente no sea conceptual, no sea que ustedes contesten una pregunta conceptual, sino para hacerlos pensar, que es lo que estamos intentando desde la cátedra, desde hace tiempo, de que ustedes piensen a la hora de contestar y no transmitan los conocimientos de memoria, pero por ahora no está determinado cuál va a ser la modalidad del examen. Próximamente les estaremos diciendo. Ah, bueno. Quédense Listo. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Se me escucha? Sí. Buenas tardes. Buenas En alguno de los audios que leí con anterioridad a clases anteriores, había un trabajo práctico que mandó el doctor Verdi sobre este tema competencia. Planteaba que, por ejemplo, había habido un accidente en Mar del Plata, pero Discúlpame, los conductores eran de... Perdóname, nosotros no mandamos de competencia ningún trabajo práctico. No. Es años anteriores. Por un ejemplo, para citar un ejemplo. Bien, decime. Te comento. El planteo era que había habido un choque en la ciudad de Mar del Plata y los conductores eran turistas, ambos turistas, uno de Santa Fe y otro de Mendoza. La pregunta era de dónde debería llevarse a cabo el juicio. Mi razonamiento me dio que debería ser donde ocurrió el hecho. Sí. ¿Puede ser? A ver. ¿Pero también se puede prorrogar en razón del domicilio de alguno de ellos? A ver, la competencia originaria es el lugar del accidente. ¿Sí? Bien. Yo podría prorrogarla si hay un consentimiento expreso o tácito. Ah, ok. Porque es una cuestión patrimonial. ¿De las partes o el actor es el que tiene la... No, tienen que consentir de la ambas competencia? partes. Donde el actor decide la competencia, en el caso de la Ley de Defensa del Consumidor y en el caso de la ley laboral. ¿Sí? En los demás nos regimos por el Código Procesal. Perfecto. Territorial, prorrogable. En este caso es una cuestión patrimonial, si es exclusivamente patrimonial, pero tendríamos que tener un consentimiento tácito o expreso de las partes. ¿Sí? Perfecto. Esa era mi pregunta, nada más me quedaba la duda. Te aclaro algo. Las cuestiones ventiladas con las compañías de seguro también pueden dar lugar a algún reclamo de defensa del consumidor cuando la compañía de seguro plantea una cláusula, que es muy común esto, chicos, lamentablemente, donde, por ejemplo, tenemos compañías de seguros con sedes en Santa Fe, e intentan que el actor vaya a hacer el juicio en Santa Fe de un accidente que ocurrió en Mar del Plata, ¿sí? Esa cláusula tampoco es válida, no se lo puede obligar a que realice, por la ley de defensa del consumidor, ¿sí? A que vaya y realice el juicio en Santa Fe porque el lugar de domicilio de la compañía es Santa Fe. Bien. ¿Se entiende? Siempre en caso de defensa del consumidor. Bueno, porque habría un contrato de consumo. En el caso de que sea la parte con su propia compañía la que tenga que iniciar la acción. Bien, perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, una pregunta. Decime. ¿Se escucha? ¿Florencia? Sí. Sí. ¿Todo esto está en el manual de Palacios? Está unida a la unidad 5. Florencia, ¿vos entraste al campus virtual? Sí, estoy ahora viendo el manual de Palacios. Fíjate, no, esto no lo vas a encontrar en el manual de Palacios, hay una unidad expresamente desarrollada con todas las normas y apuntes de cada una de las cosas que vimos hoy en el campus virtual de la comisión número 2. Tenés todas explicadas, absolutamente todas, desde la mediación hasta defensa del consumidor, conciliación laboral y también el tema de arbitraje. Todo está explicado en la unidad. No lo vas a encontrar en Palacios porque son
leyes independientes incorporadas al programa. Pero tienen su material subido a la cátedra, las leyes que marca el programa y también un resumen de cada una de las leyes. Gracias. No, de nada. Recuerden que nos pueden hacer las preguntas que necesiten también por el chat del campus virtual. Sacarse las dudas por ahí es una buena opción. Nosotros contestamos todo lo más rápido que podemos. Una pregunta, Verónica. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya se sabe la fecha del parcial y las unidades que entran? Capaz que ya lo dijeron, pero yo no lo tengo anotado y... Lo repetimos, no hay problema. Por ahora no está la fecha ni la modalidad, se está resolviendo con la facultad en estos días para tratar de darles una fecha certera y una forma de evaluarlos. La verdad que todo esto nos ha sorprendido de alguna manera porque no sabemos hasta cuándo se va a extender la cuarentena y en la comisión número 2 son 107 inscriptos, con lo cual la posibilidad de reunirlos a todos para tomar un examen presencial va a ser, al menos por ahora, complejo. El primer parcial está programado hasta la unidad número 6, que es lo que tienen material en el campus de... hasta la unidad número 6. Yo eso lo chequeé hoy con el doctor Basso y no vamos a avanzar en el dictado de las clases ni en